versículo 24:11, relacionado al tema que venimos predicando los días domingo a las 4 de la tarde. El día de hoy, para poder culminar con el tema de las 4, vamos a tocar el tema relacionado a la contradicción de Coré. Pereciendo la contradicción de Coré es el título del sermón, pereciendo la contradicción de Coré. Y ya a las 4 de la tarde, Dios mediante, vamos a ver el tema de al respecto a los falsos maestros, siguiendo el lucro, ¿no? Como ejemplos de Balaam. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, vamos a empezar en este versículo, en Judas 1:11. Judas, versículo 11, dice la palabra del Señor: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es la contradicción de Coré, hermanos? ¿Dónde nos lleva el hermano Judas? ¿Dónde nos lleva esta epístola? Nos lleva a lo que sucedió allí en el Antiguo Testamento con un hombre que se llamaba Coré. Vamos a ver quién era Coré, en qué consistió el pecado de Coré. Pero veamos, hermanos, que sin ningún problema Judas menciona a 3 personajes aquí, ¿no? Menciona a Balaam, menciona a Caín, menciona a Coré, porque les está dando exhortación y ánimo y advertencia a los hermanos, ¿verdad? A quienes va dirigida esa carta, para que se conduzcan y puedan entender de qué se trata estas cosas. Porque él no solamente dice tengan cuidado de los falsos maestros, sino dice, mira, acá hay 3 personas, digamos, que ahí en el Antiguo Testamento se nos da cómo era su comportamiento, su carácter, lo que hicieron, hermanos, y su impiedad. Entonces, hermanos, no tenemos que tener ningún temor en dar estos ejemplos para nosotros, hermanos. Y vemos también cómo la Escritura es inspirada por Dios y es útil. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que el Antiguo Testamento, como una vez le dijeron a un joven aquí que está en esta reunión, le dijeron en su colegio, ¿no? Le dijeron, no, el Antiguo Testamento era para los israelitas. Entonces ¿cómo Judas le escribe esto a los hermanos del Nuevo Testamento, en la era neotestamentaria? ¿Cómo que le escriben y hace referencia a 3 personajes del Antiguo Testamento? Si que solamente fueran esas enseñanzas para los del Antiguo Testamento. Vemos todo ese error, hermano. Vemos todas esas cosas lamentables. Entonces, hermanos, Judas dice a aquellos hermanos, le dice, perecieron en la contradicción de Coré. Esos falsos maestros, hermanos, como dice Judas en el versículo 4, entran encubiertamente, asolapadamente en las iglesias, en el círculo evangélico, no solamente dentro de las iglesias, sino en el círculo evangélico. Y no estamos hablando de herejías muy conocidas, hermanos, como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, sino también, hermanos, como hemos aprendido las semanas pasadas y como dice muy bien Judas, aquellos que con su práctica, ¿verdad?, niegan la fe. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice. Pueden tener toda la doctrina, pero convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y con ello qué hacen? Niegan al único Dios. Claro, hermanos, porque yo puedo estar predicándoles aquí y mañana ustedes me ven ahí de extorsionador. ¿Qué estoy haciendo? Estoy negando todo, hermanos. Todo lo que les dije lo estoy negando. Y así, hermanos. O si ustedes me ven mañana ahí promoviendo una adoración mundana, un concierto, en todos los jóvenes ahí con guitarra, batería, saltando, música, ¿qué estoy haciendo, hermanos? Estoy negando todo lo que les enseñé, por más buena doctrina que tengamos. Y vamos a ver en la tarde también que Balaam era, ustedes mismos lo van a discernir, por lo que él dice, por lo que él profetiza, era un calvinista, si queremos ponerle eso. Sí, sí, conocía todo, hermanos. Conocía la ciencia de Dios. Sí, hermanos, sabemos que en ese tiempo no estaba Calvino, ¿no? Pero lo traemos a este tiempo, era un calvinista. Conocía toda la doctrina, pero sin embargo está en el infierno, hermanos. Así es. Entonces sea el Señor enseñándonos todas estas cosas, ¿no? ¿Y de quién era aquel que predicaba en el Antiguo Testamento en estas cosas? 7 generaciones después de Adán. Había un hombre quien menciona a Judas. ¿Quién era? Enoc. Porque dice, de estos también profetizó Enoc, 7º de Adán. O sea que las cosas no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ha sido así desde la creación. Ahí estaba Caín, el hijo de Adán. Ya estaba ya por un camino. Y toda su descendencia. Enoc estaba predicando en contra de ellos, estaba predicando acerca de la segunda venida, ¿no? De la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, a quien hemos adorado hace un momento también.
Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, ¿no? Vienen, es Jesucristo con su decena de ángeles. Hermanos, y así es, hermanos. ¿Y qué hacen? Versículo 19 de Judas, causan divisiones. Sí, hermanos. Porque acá puede ser que un hermano esté andando, conociendo, los pastores le están enseñando, los hermanos le están enseñando por el camino de la santidad, el camino de la verdad, y por ahí está escuchando por otro lado otra falsa doctrina, está siguiendo esa falsa doctrina, y por ahí sus compañeros comienzan a aprender, y digamos se armaron dos bandos, ya, en contra del pastor, en contra de los maestros, en contra de los otros hermanos, y se dividió la iglesia. La palabra del Señor lo dice, causan división, estos falsos maestros. Versículo 19. ¿Cuántas personas no perseveran en la iglesia por cuanto siguen esos falsos maestros? Hermanos, está escrita la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a ir a Números capítulo 16. Números capítulo 16, hermanos, y dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué pasa con este hombre, quién era, ¿no? ¿Con quién se levanta? ¿Qué es lo que hace? Dice la palabra del Señor, versículo 1, Números 16. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén. Aquí vemos al hombre, Coré. ¿De dónde era? ¿De dónde era? Era un levita, porque dice ahí, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. Vamos a ver más adelante, pero me adelanto en algo. Los levitas habían sido apartados por Dios, ¿verdad? Para que trabajen en su ministerio relacionado a su adoración. Hermanos, era un levita este hombre. Pero se levanta con alguien más, con unos líderes. Datán, Abirán y On. Dice, de los hijos de Rubén. Recuerda que en Rubén había despreciado la primogenitura al acostarse con la mujer de su padre. Y el Señor y Jacob en aquella profecía del libro de Génesis, leemos que él anunció respecto a esto, a lo que iba a pasar con la descendencia también de Rubén. Datán, Abirán y On entonces eran rubenitas, eran de la descendencia de Rubén, ¿verdad? Y Coré era levita. Entonces, esta situación, hermanos, este hecho, el número 16 que vamos a ver, sucede precisamente en el tiempo en el cual los israelitas Dios los había sacado de Egipto y los estaba llevando a Canaán. En ese lapso de tiempo suceden estas cosas que vamos a leer. Hermanos, entonces ya vimos, hay 4 personas aquí, Coré, Datán, Abirán y On. Hermanos, versículo 2, dice pero antes de ir al versículo 2, versículo 1, la parte final, ¿qué dice? Tomaron gente, hermano, porque no se levantan solos. Los falsos maestros no se levantan solos, siempre están buscando cómo dividir las iglesias, cómo engañar a la gente. No les importa que haya una sujeción hacia los pastores, no les importan, están ahí dictando su doctrina. Una doctrina por aquí, ¿no? Cesacionistas, por acá. El cesacionismo está bien, el continuismo está bien, y después todos juntos por el evangelio. Y así están, hermanos. Entonces generan confusión, generan división, generan desorden. Y eso es lo que vemos, hermanos. Entonces, dice, tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Wow, hermanos. ¿Qué hicieron? Dice versículo 2. Se levantaron, se rebelaron, se opusieron. ¿Contra quién? Contra Moisés. Moisés era aquel quien había designado Dios para que sea el líder y los saque de Egipto, los lleve a Canaán. Ellos se levantaron, rechazaron no solamente a Moisés, sino quién estaba detrás de eso, el Señor, porque cuando se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Pero no solos, hermanos, sino 250 varones. Y no eran cualesquiera personas, sino 250 varones príncipes de la congregación, eran personas principales, importantes, de los del consejo. ¿Qué significa esto, hermanos, de los del consejo? ¿Recuerdan aquel pasaje que leímos también en la iglesia? Cuando Moisés se le acerca a sus suegros Jetro y le dice, ¿cómo vas a hacer tú las cosas solo? Llama a principales, pon a personas para que te ayuden en este servicio, para que emitas juicio, ¿verdad? Pon personas que estén sobre millares, sobre centenas, sobre 50, sobre 10. Entonces estas personas eran los hombres de renombre, de los del consejo, personas que estaban sobre otras personas para poder ver las situaciones que podían acontecer respecto a tal o cual problema y poder darles la palabra.
O sea, eran personas que conocían la voluntad del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Yo quiero que estén muy atentos a todas estas cosas. 250 varones, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Qué nos muestra eso? Que eran personas influyentes en la gente. Tenían renombre porque por el conocimiento que tenían, pues, con cuántas personas habrían hablado, a cuántas personas les habría dado consejo, a cuántas personas les habrían, digamos, conversado, hecho amistad. Imagínense, hermanos. Y viene Coré, arma su grupito, Datán, Abirán, On, y no solo, con 250 varones tomaron gente. ¿Entienden, hermanos? Miren lo que hace. Estamos viendo su carácter que advierte ¿quién? Judas, de quien nuestro Señor en Mateo 24 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, entonces eran capitanes. Allá en Números 1:16 vemos, voy a ir ahí, no vayan ahí porque no quiero que se pierdan, pero voy a leerles este versículo. Dice, estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipe de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. O sea que podríamos pensar, hermanos, que esas personas no eran los que estaban sobre 10, sobre los 50. Estaban sobre los millares. O sea, es como en una empresa, ¿no? El gerente, subgerente, jefe, ¿verdad? Supervisor. Oye, estos eran las personas importantísimas, relevantes. Pero, ¿saben qué? Había uno que estaba maquinando todo esto. Y eso, ¿saben quién era? Coré. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 5, no vayan ahí porque solamente lo voy a una partecita. Dice, Coré y a todo su séquito. Ahí está, su séquito, aquellos que le seguían fielmente. Versículo 6 también dice, Coré y a todo su séquito. En número 26:9 dice, el grupo de Coré. Y en número 27:3 dice, los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Entonces, hermano, ¿qué nos da esto? ¿Qué enseñanza nos da aquí? Que había un cabecilla. Y ese cabecilla era Coré. ¿Ya? Pero llama a otros importantes para sí, sus amigos, Datán, Abirán, On. Y después, los 250 varones. Ya están ahí, hermanos, entrando en el contexto, ¿verdad? Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Así como Dios levanta y pone pastores o maestros en iglesias, hermanos, igual se juntan por otro lado a pregonar sus doctrinas contra aquellos que predican la santidad. Hermanos, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, miren, basta ya de vosotros, suficiente, ya es suficiente, tanto tiempo hasta aquí nos están guiando, son los jefes, ¿no? Basta ya, es suficiente, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ellos están diciendo, ¿por qué ustedes nos dirigen? Basta ya, suficiente. Acá todos nosotros somos el pueblo de Israel, dicen ellos, ¿no? Todos somos los hijos de Dios. Toditos somos santos. Y Dios está en todos nosotros. ¿Por qué ustedes se están ahí poniendo en una autoridad? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Espero que se estén haciendo una idea de lo que sucede ahí. Ustedes le dicen, todos somos santos, dice. O sea, todos somos apartados. Nosotros también somos santos. Podemos tomar las funciones sacerdotales. Miren, más adelante va a quedar más claro. Entonces, hermanos, aquí quiero hacer una precisión. ¿Quién había establecido el sistema de adoración regulada? Dios. Hermanos, mire, voy a poner un ejemplo bien diciente, porque este es importante. Así, con este ejemplo vamos a resumir así cortito lo que es el principio regulador y el principio normativo de la adoración. Digamos, ¿no? Digamos que invitamos a uno de los hermanos, una de las hermanas, acá a la casa. Y digamos, viene nuestro hermano, nuestra hermana, y le decimos, hermano, mire, ha surgido una situación, digamos, una situación que amerita que yo tenga que salir de aquí de la casa con mi esposa. Entonces vamos a hacer algo. Ustedes se pueden sentar aquí, ¿verdad? Pueden entrar a la cocina y tomar hacerse su limonada ahí, ¿no? Ahí tienen el baño, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y yo regreso en 1 hora, ¿no?
Entonces, ustedes, hermanos, hacen eso muy bien, utilizan el baño, toman la limonada, se lo preparan muy bien, pero además agarran la torta que está por ahí y agarran el piqueíto que está por allá y se suben al segundo piso y no sé, vamos a inventar otra cosa más y se comienzan a preparar una comida. Hermanos, ¿está correcto eso, sí o no? El Señor, hermanos, Dios ha establecido su adoración en su palabra, en su bendita palabra, principio regulador. Desde que Él creó al hombre, desde la caída, el Señor le indicó cómo tenía, incluso antes, no tenía, desde antes de la caída, pero Adán tenía la manera correcta de adorar a Dios, de acercarse a Dios, y Abel usó esa manera correcta. ¿Cuál era su manera correcta? Con un cordero, sacrificándose la manera correcta. Caín no, Caín dijo, no, yo no quiero el principio regulador, yo quiero ir por otro camino. Igual, hermanos, estamos leyendo la palabra, estamos en Éxodo 20, vamos a leer los siguientes capítulos, y ahí el Señor está disponiendo sus leyes, su ley moral, ya lo hemos leído hoy día, sus leyes civiles, ¿no verdad? Ceremoniales, y Dios está determinando cómo se tenía que acercar a Él mediante las leyes ceremoniales, y así tenía que ser, ¿o no, hermanos? Vamos a ver más de ese momento. Miren, hermanos. Entonces, este hombre, ¿qué quería? Estaba yéndose, no solamente se levantó contra Coré, no solamente quería usurpar el cargo, sino que le estaba yendo en contra de la adoración regulada que Dios había dispuesto. Éxodo 20. ¿Entienden, hermanos? Miren. Entonces, y aquí podemos hablar una aplicación inmediatamente. Aquellas iglesias donde se levantan y ponen músicas y luces y rock, ¿qué están yendo, hermanos? Están yendo en contra de la adoración regulada por Dios. Y no van a decir, ¿y dónde está escrito? Hay principios, hermanos, en las escrituras. Porque alguna vez también han dicho, ¿y dónde dice que no se puede hacer rock cristiano? ¿Y dónde dice que no puede haber hip hop cristiano? Así, hermanos, tampoco no dice que no hay un mandamiento que diga no debe fumar, ¿verdad? O no debes drogarte, ¿dónde está? Entonces, hermanos, eso es importante. Pero vamos a ir más allá también. Entonces, pero vemos ahí que ellos despreciaban lo estipulado por Dios sobre la adoración que Dios había regulado. Se estaban yendo en contra de Dios y lo que Él había ordenado. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para determinar la manera de llegar, de acercarnos al Señor? ¿Quiénes somos? Si Dios, en el ejemplo que les puse, ¿no? Yo como jefe de hogar les puse un ejemplo, ¿no? Les digo, hermanos, esto, lo otro. Dios, hermanos, que es el infinito, es el infinito en su ser, en su perfección, el rey de todo el universo. Él es quien determina cómo acercarse a Él. ¿Quiénes somos nosotros para poder hacer eso? Y por eso mucho condenamos, hermanos, y mucho vamos en contra de aquellos grupos paraeclesiásticos que enseñan esa levadura terrible que llevan a los jóvenes a la perdición de sus almas. Sí, hermanos. Porque dicho claro está, y por los mismos conocedores de los mismos musicólogos, doctores en música, dicen claramente que la música rock apela al barbarismo, apela a la lascivia, apela, hermano, a la sexualidad. Lo dicen los incrédulos, que son conocedores en la música, y vienen los profesantes cristianos y le meten el rock cristiano. ¿Y qué vemos ante los jóvenes? No, lo vemos saltando y gritando ahí. Y los mismos pastores están ahí tocando la batería. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Seguir consumiendo eso? Rechazarlo de plano, hermanos. Rechazarlo de plano. Mucho ahí respecto al tema. Entonces, versículo 4, hermanos, voy a continuar. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Hermanos, inmediatamente Moisés, el hombre manso, ¿verdad? El tipo de nuestro Señor Jesucristo, se inclina, orando al Señor, pidiendo consejo al Señor, se postra sobre su rostro. 5. Y habló a Coré y a todo su séquito. Ahí está, ¿ve? Habló a Coré y a todo su séquito. Lo que nos enseña que él era el cabecilla, Coré. ¿Qué les dijo? Diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. El Señor, hermanos, está diciendo, Moisés le dice, muy bien, ustedes se están levantando, ¿no? Ya la había orado al Señor, mañana se conocerá lo que el Señor ha puesto en su voluntad. Ustedes quieren levantarse,
Ustedes quieren usurpar el sacerdocio dispuesto con Dios. Mañana Dios, no yo, dice Moisés, Dios, Él va a decir quién es suyo. Y al que Él escogiere, Él lo acercará así. Qué tremendo, hermano. Aquí nada más era para que Coré y todos sus séquitos, los 250, digan, no, ahí no más. Mejor no, Moisés, ahí no más, ya. Nos retraemos. Porque había pasado antes, ya vamos a ir ahí. Había pasado algo antes. Ustedes si recuerdan, con Nadab y Abiú. Pero bueno, hermanos, vamos a seguir. Versículo 6. Haced esto. Ahí está lo que dice Moisés. ¿Qué tenían que hacer? Tomaos incensarios Coré y todos sus séquitos nuevamente, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Moisés conocía las cosas. Ustedes son los levitas. Ahí está Coré, tú eres levita. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer mañana el Señor va a decir quién es suyo. A quién Él ha determinado que tiene que estar en esta función sacerdotal. Así que cojan sus incensarios, pongan fuegos en ellos, pongan incienso delante de Dios y Dios va a determinar hijos de Leví. Y como de alguna manera les está advirtiendo, en estas palabras hay una gran advertencia, porque miren lo que Moisés les está diciendo. Incensarios, pongan fuego, pongan incienso delante de Dios, como haciéndoles recordar lo que había pasado con dos hombres, hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué había pasado con Nadab y Abiú? Levítico 10, versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ahí está, eran sacerdotes. ¿Qué habían tomado? Su incensario. Ya. ¿Y qué más? Y pusieron en ellos fuego. Lo que Moisés le dice a Coré y a los otros que pongan fuego en el incensario, porque para Dios era el incensario y tenían que poner incienso, ¿no? Sobre el cual pusieron incienso. Ahí está. ¿Y qué hicieron a Abiú? Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Fuego extraño. Ahí los teólogos dicen de dos cosas, ¿no? Que hicieron echaron el incienso, comenzaron a ofrecer este incienso en un momento que no correspondía a la adoración. Y también que no tomaron el fuego del altar, sino sacaron de otro lugar. Pero Dios ya había dispuesto de dónde tenían que sacar el fuego para ponerlo en los incensarios. Ellos no podían agarrar de cualquier lugar. ¿Por qué? ¿No es lo mismo el fuego de cualquier lugar? Podríamos decir, sí, es lo mismo. Pero aquí, hermano, está el principio regulador de la oración. Es lo que Dios dice, no lo que a nosotros nos parece. Entonces Nadab y Abiú hicieron eso. Agarraron el incensario, pusieron fuego, le pusieron el incienso, ofrecieron a Jehová fuego extraño. Que él nunca les mandó. Ahí está, como el ejemplo que yo les di, ¿no? Yo les dije, hermanos, pueden estar aquí, 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 allá. Y no les mandé para arriba, ¿no? Y ustedes tomaron lo otro, lo pongo como ejemplo. Eso es ir en contra del principio regulador de oración. Dios no lo había mandado, ellos lo hicieron. O sea, es lo que Dios manda, no lo que Dios manda más algo más, porque eso es principio normativo. Qué tremendo, hermanos. Y luego, versículo 2, ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Juicio de Dios. Murieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Sus hijos habían muerto. Él cayó, aceptó el juicio de Dios. Sus hijos habían sido irreverentes. Por motivos propios adoraron de la manera que adoraron y el Señor no recibió esa oración y los mató. Y entonces regresamos a Números. Cuando Moisés le dice, Números 16:6, cuando Moisés le dice, Coré, todo su séquito, tomen su incensario, tomen el fuego, tomen el incienso. ¿Qué les está haciendo recordar? Cuidado, mire, otra vez, ¿no? Cuidado con lo que están haciendo. Cuidado con lo que van a hacer. Ya ustedes saben lo que le pasó a Nadab y Abiú. Cuidado, hijos de Leví. Oh, hermanos.
Y podemos hablar más respecto al principio regulador y principio normativo. Ya les dije respecto a Caín y Abel, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, nuestro Señor, cuando habla la mujer con la mujer samaritana, que le dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración con rock, con música que hemos visto la otra vez, ¿es espíritu y en verdad? No. No nace de un corazón regenerado, uno. Dos, no es en verdad, no es en base a la palabra del Señor, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros incluso para poner la adoración a Dios como una doctrina secundaria? Así lo tienen como una doctrina secundaria. ¡Qué terrible! Sí, más importante que la doctrina del hombre. Por supuesto, hermanos, la oración de Dios, lo que Él demanda, no es más importante que el hombre. ¿Cómo lo van a poner como doctrina secundaria? Pero eso enseña. Y por favor, yo con el corazón en mi mano les digo, por favor, rechacemos todas esas falsas doctrinas y enseñanzas. No consuman eso, hermanos. No es bueno para sus almas, no es bueno para su familia, no es bueno para la iglesia. Nuestro Señor dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego en el 24 de Juan 4 dice, Dios es espíritu. Claro, Dios no es un ser humano con carne, con esas sensibilidades carnales, para que uno le esté adorando con música del mundo, con pop del mundo, con música disco cristiana, que lo mismo que producen la disco dicen que eso apela a la homosexualidad. Qué terrible, viene el cristiano y le mete música disco cristiana. Es fuego extraño, hermanos, eso. El Señor dice, Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Los hermanos, estamos hablando de un principio regulativo, ¿verdad? Entonces, como vamos a regresar nuevamente a número 16. Número 16, ¿no? El Señor le dice ahí, ¿no? Que cojan los incensarios, pongan el fuego, pongan incienso, hijos de Leví, y luego le dice en el versículo 8, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, nuevamente, hijos de Leví. Miren lo que le dice el versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés está diciendo, oiga, el Señor a ustedes, levitas, los ha apartado, para que ustedes les sirvan, ¿no? Para que sean los ministros ahí en el servicio del tabernáculo. ¿Y es poco para ustedes? Ustedes están queriendo más. Ustedes quieren usurpar la adoración regulada. Están codiciando más. Miren, y esto, hermanos, nosotros podemos ir a muchos pasajes de la Biblia, pero yo quiero ir a algunos de ellos. Por ejemplo, en Éxodo 32, que vamos a leer más adelante. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo el Señor separa a los levitas. Ustedes recuerdan que después de que el Señor le da las leyes a los judíos por medio de Moisés, ¿ellos qué hacen? Comienzan a idolatrar, ¿verdad? Hacen una fundición de oro, tenían su ídolo ahí. Entonces, aquí voy a retomar el pasaje en versículo 25, Éxodo 32, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, miren lo que dijo Moisés. Acá como hay que retroceder un poco a la época en que Dios le dio los mandamientos, ¿ya? Y dice, ¿quién está por Jehová? Miren lo que dijo Moisés. Moisés baja, desciende, ve lo que estaban desenfrenados, estaban idolatrando, mira ahí el becerro. Dice, ¿quién está por Jehová? Y dice, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Miren, de la tribu de Leví se juntaron. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y miren, hermanos, la orden que les da. Y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. ¿Y saben qué, hermanos? Eso hicieron. Y versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermanos, es ahí donde Dios separa. ¿A quién? A los levitas, a la tribu de Leví.
a los descendientes de Leví. ¿Y quién era un descendiente de Leví? Coré. Para que ya después vamos a ver en otro pasaje que Dios ya le da las instrucciones de todo lo que tenían que hacer los levitas, porque no podían hacer cualquier cosa. Interesante esto, es precioso, hermanos, es muy bonito. Pero ellos, ¿qué habían hecho? Habían puesto primero a Dios y su palabra, el celo a Dios, que su familia, incluso los más cercanos. Esa es la enseñanza, porque acá no, la enseñanza no es, el principio no es, agarremos entonces a nuestro pariente ya con espada y pistola, no, hermanos. Pero entendamos aquí estas cosas. Entonces, hermanos, pero miren, en Números 3, vamos a ver algo más de lo que Dios, como Dios había apartado a los levitas y qué funciones les había dado. En número 3 dice, ¿no? Hay bastante, pero no puedo leer todo, ¿no? Número 3, versículo 11. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. Ahí está. En lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. El Señor lo estaba apartando para su obra. Versículo 14. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví, según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Interesante. Moisés obedeciendo, el Señor dice, separa a los hijos de Leví por sus padres. 23. Miren, hermanos, esto precioso. Tenemos que ver estas cosas. La familia de Gersón acampará a espaldas del tabernáculo al occidente. ¿Qué tal si la familia de Gersón, los levitas, decían, no queremos estar al occidente porque tenemos que estar al oriente? En contra del principio regulador, porque Dios le estaba ordenando, tenía que ser así, punto. ¿Quiénes somos nosotros para alegar eso, verdad? O lo contrario. Luego dice, ¿no? Versículo 25. A cargo de los hijos de Gersón, el tabernáculo de reunión estarán, miren, el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo su cuerda para todo su servicio. Dios le está diciendo no solamente dónde tenían que acampar, sino lo que tenían que hacer y qué cosas tenían que hacer ellos. ¿Qué tal si yo decía, no sabes qué? No, nosotros queremos estar a cargo de las vasijas. No es regulado para ti, familia de Gersón, levitas, no. 27, números 3, de Coat, dice, ¿no? De Coat, ahora está hablando de Coat, versículo 28. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. 29. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Ahí está. ¿Qué pasa si ellos decían, no queremos al sur, queremos más bonito para nosotros el occidente? Estaban yendo en contra del principio regulador. Sí, hermanos, importante. ¿Ven cómo vemos estas cosas? Cómo el Señor nos está mostrando a nosotros, porque estas cosas también se escribieron para nuestras enseñanzas, ¿o no, hermanos? Claro que sí. Y apuntaba a Cristo, apuntaba a su obra mediadora, a su oficio, hermano. Precioso. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elifán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán, ¿qué cosa? El arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Ahí está, esa es su función, eso tenían que hacer. Y más adelante podemos seguir leyendo, ¿no? El jefe de la casa del linaje de Merani acamparán al lado del tabernáculo, versículo 35, al norte. Ahí está. ¿Qué tenían que hacer? Estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, sus enseres, con todo su servicio. Hermanos, porque podemos quedar aquí, nada más, porque esto es un pasaje paralelo para que entiendan cómo el Señor había regulado a los levitas lo que tenían que hacer por familias. Y si hacían cualquier otra cosa, ya estaban en contra del principio regulador. Y si querían pretender asumir el oficio sacerdotal que era para Aarón y sus hijos, también estaban yendo en contra del principio regulador. Y eso era precisamente lo que ellos estaban haciendo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. En números 8 vemos, versículo 18, números 8. ¿Están ahí, hermanos? Estamos atentos, por favor. Dice el Señor, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado el don los levitas a Aarón. Ahí está. Y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Ahí está la función de los levitas. ¿Claro, hermanos? Ahora, el Señor, ¿cómo levanta a los sacerdotes? ¿Cómo los separa? Éxodo 28, versículo 1. Pueden ir ahí, hermanos, les espero.
Es importante. Ahí está. Versículo 1. A los sacerdotes. El Señor dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Qué tal si Moisés ya sabe que Dios no quiero que sea de Aarón, hermano. Voy a hacerlo de los otros, pues? En contra del principio regulador. El Señor los fulminaba, porque el Señor es quien determina la manera correcta de adorar. Sí, hermanos. Eso tiene que estar bien clavado en sus mentes, bien clavado en sus corazones, y cualquier otra cosa que se aleja de esto, hermanos, del principio regulador, ahí nomás. Enseñar, sí. Ayudar a los hermanos a que aprendan, muy bien, pero no seguirles, hermanos. Ni contaminarnos, como hemos leído la siguiente semana en las Escrituras, ¿no? Y vamos también seguramente a citar dentro de un momento. Miren, hermanos. Entonces aquí el Señor, versículo 2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Por qué para honra y hermosura? ¿A quién tipificaba el sumo sacerdote? A nuestro Señor Jesucristo. Precioso. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría, para que hagan la vestidura de Aarón. Moisés podía decir: ¿no sabes que yo conozco a un sastre que hace mejor las cosas? No, tenía que hacerlo como Dios le decía. Yo he puesto a sabios de corazón. Y a esos tenían que hacer. 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. ¿Y qué tal si Moisés se le ocurría y decía: no, yo quiero que sea otro adornito más por abajo, otra cosita más, 2 pectorales, pero quiero otro adornito más de oro por atrás? No, hermano, porque más adelante vamos a leer que Moisés hizo todo como Dios le dijo que hiciera. Adoración regulada, hermanos. Entonces le dice ahí todo, ¿no? Harán el efod, versículo 6, Éxodo 28, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa, que apuntaban a la majestuosidad de nuestro Señor, hermanos, porque todo esto apunta a Cristo. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Moisés podía decir: no, yo quiero hacerlo de plata. No, hermanos. ¿Estamos? Y así continúa. Continúa ahí, hermanos, todo lo que el Señor lo que ellos tenían que hacer. Versículo 14: 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Y continúa, hermanos. En los siguientes capítulos vemos cómo el Señor le dice a Moisés cómo tenían que hacer la vestidura de los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes, las ofrendas diarias, el altar del incienso, la fuente de bronce, el aceite de unción, el incienso. No podían tomarlo de cualquier lado. Las personas que participaban de las hechuras de los utensilios, no podía ser cualquiera que sea el encargado de hacer los utensilios, no, hermanos. Igual las fiestas anuales del tabernáculo, ¿recuerdan la fiesta del tabernáculo? Que había un varón, un rey de Jeroboam, que creó una fiesta otro día, ¿verdad? La copió, digamos. Y el Señor, ¿qué dijo ahí? De su corazón, la había inventado de su corazón. Se fue contra el principio regulador, y con él toditos los israelitas, toditos los reyes después de Jeroboam fueron así, toditos, hermanos. Entonces así continúa, hermanos. Podemos ir a otros pasajes también, pero en Éxodo 40, versículo 16, dice, ¿tienen ahí, hermanos, Éxodo 40, 16? Me gustaría leerlos todos juntos con ustedes. Éxodo 40, versículo 16. A ver, estamos ya. A ver, 3, 2, 1. Dice: y Moisés a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Principio regulador. Y hay muchísima más enseñanza en la Biblia respecto al principio regulador. Entonces, hermanos, voy a regresar a número 16, que estamos en ya número 16, 8. ¿Estaban, hermanos, o se están perdiendo? Estamos ahí atentos, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor: dijo más Moisés a Aarón. Voy a repetir los versículos para entrar nuevamente en el contexto. Oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y eso precisamente es lo que yo traté de enseñarles con esos capítulos y versículos, de que el Señor los había apartado. ¿Desde cuándo los había apartado? Para su obra, pero no para el oficio del sumo sacerdocio, que solamente era para Aarón y su familia. Importante, hermanos.
Versículo 10. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Ahí está la pregunta. ¿Procuráis también el sacerdocio? Era una cosa terrible lo que ellos estaban ahí procurando, hermanos. Pero ahora quiero que ustedes vean algo. Esas 250 personas y Coré y todo eran importantes, eran principales, daban consejo con la palabra, con la ley. Hermanos, eran incrédulos. Porque vamos a ver después, me adelanté un poco en hacer este comentario, que el Señor los destruye. Sabían mucho, hermanos, pero eran impíos. Oh, hermanos, ¿cuánto también? Solamente esto no es para los falsos maestros, nosotros también tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, también. Miren, cuidémonos de que estemos confiando en nuestro conocimiento, en la doctrina. No, hermanos, nuestra confianza tiene que estar plenamente en Cristo. En Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestra mente tiene que estar en Él. Puestos nuestros ojos en Él, hermanos. Sí, hermanos. Entonces aquí le dice Moisés a Coré y a su séquito, ¿no? Procuráis también el sacerdocio. Cuidado, hijos de Leví, cuidado lo que están haciendo, cuidado, tengan cuidado, le dice. Pero ellos estaban haciendo esto en contra de Dios, en contra del principio regulador. Y lo mismo que vemos ahora, ¿no? Acá recién tenía la nota, pero ya me adelanté, ¿verdad? Vemos la música, el rock, el pop, el metal, balada, hip hop, todos los géneros, hermanos. Los bailes, los teatros en la iglesia, los mimos, los coritos, hermanos. Todas esas cosas en contra del principio regulador de la oración. Hermanos, tantas cosas hay por abrir aquí. El día del Señor, la otra vez escuché un comentario que me hicieron, que le preguntó a una persona, ¿no? Y yo congrego los sábados. ¿Qué los sábados? Sí, en mi iglesia también son los sábados. O sea, puede ir los sábados o los domingos. O sea, hacen culto también los sábados. Iglesias evangélicas. ¿Para qué? Porque si tienen el domingo que hacer otras cosas, ahí está el sábado, tienen su par de horas para que escuchen. Terrible, hermanos. Terrible. Porque el Señor ha regulado, ¿no? Ahí está un día, el primer día de la semana. Esto es regulado, el Señor lo ha dispuesto. ¿Quiénes somos nosotros para decir, y saben que no, yo quiero solamente una hora del Señor, ya no es el día del Señor? ¿Mm? Así, hermanos. Entonces, luego Moisés le sigue hablando, le dice, por tanto, tú y todo tu séquito, ahí está, ahí vemos el cabecilla, sois de los que os juntáis contra mí, no dice eso, contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, Moisés está diciendo claramente, Aarón es un hombre, el Señor lo ha puesto, ustedes están murmurando contra Aarón, contra mí, no, ustedes están contra Jehová. Igual, hermanos, si alguien critica lo que nosotros hacemos en el día del Señor y procuramos guardar el día del Señor y nos esforzamos durante la semana por la gracia de Dios para congregar este día, para buscarlo y adorarlo, porque lo estableció, porque la amamos y si la amamos guardamos sus mandamientos, pero vienen otros a enseñar en ese círculo tan conocido, ¿verdad? De que hay muchos pastores conocidos, hermanos, ustedes lo saben, que el día del Señor pues es algo, ¿no? Espiritual, uno puede ir un día, una hora, un par de horas, no necesariamente es todo el día y así se la pasan, hermanos, enseñando, pero no se ponen contra nosotros, se están poniendo contra la palabra del Señor, hermano. Eso tiene que quedar claro. Y si esas personas escuchan, ¿no? Tienen que saber que se están poniendo contra el Señor, se levantan contra el Señor y su adoración regulada. Entonces Moisés dice, por tanto, mira esa conclusión, por lo tanto, Coré, tú y tu séquito, soy los que se juntan contra Jehová. Pues Aarón es un hombre. ¿Qué es para que contra él murmuréis? 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán. ¿Qué pasó con Datán y Abirán? Ya no menciona a On. On de repente tomó las exhortaciones y se habrá retirado a otro lado porque ya no vemos que habla de On. Pero acá dice, envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán. O sea que seguramente al escuchar la primera exhortación de Moisés habrán ido a sus tiendas. Eso es lo que nos enseña, pero Moisés ¿qué hace? Que venga Datán y Abirán, hijos de Eliab, rubenitas, ¿verdad? Mas ellos respondieron, hermanos, miren, no iremos allá, contra la autoridad puesta por Dios. Hermanos, una aplicación pequeña. Hermanos, es una iglesia. El Señor ha puesto oficiales. El Señor ha puesto para guiarlos, para no enseñorarnos de ustedes. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Obedecer?
Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que tenemos que obedecer, ¿no? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Y siempre y cuando los pastores no le enseñen una falsa doctrina, no le digan a ustedes, hermanos, los llevamos a la mundanalidad, ahí no nos obedezcan, hermano, porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en tanto que las doctrinas que se le predican sean bíblicas, en tanto que no solamente la doctrina, sino que la práctica que se les enseña sea bíblica, hermanos, y sea conforme a la piedad, hermanos, deben sujetarse. Estos hombres no iremos allá, dice. Ay, hermanos, vamos, estamos ahí, no iremos allá. Falta de respeto a la autoridad establecida por Dios. Versículo 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Hermanos, ¿ellos de dónde salieron? De Egipto. Hermanos, esto le dicen a manera de burla, porque ahí fluía leche y miel para ellos. Eran esclavos. Y ellos se burlan aquí de Moisés. Es poco, Moisés, que tú nos hayas hecho venir. Pero ¿quién nos había sacado de ahí? Dios, con mano fuerte, con brazo poderoso, en base a su pacto que él había hecho con Abraham, había prometido que a sus descendientes le iba a dar Canaán. El Canaán terrenal también, claro. Hermanos, pero ¿qué vemos aquí? Ellos dicen, tú, Moisés, es poco que tú nos hayas hecho venir de ese lugar donde estamos bien, donde la tierra que fluye leche y miel, para hacernos morir en el desierto. Eso es poco para ti, Moisés, sino que también tú te estás enseñorando sobre nosotros, dice. Mentira, porque vamos a ver en el versículo 14. Y hermanos, una pregunta aquí. Acá los pastores de la iglesia nos estamos enseñorando de ustedes. Eso ustedes tienen que meditar, ¿verdad? Ellos están diciendo una acusación severa contra Moisés. Te estás enseñoreando tú y Aarón contra nosotros, lo cual era mentira. Mira, hermano. Entonces dice, ¿no? 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Hermanos, eso tenía que ser en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y por causa de su pecado, estaban así. ¿No? Entonces Dios dice, nos has sacado una tierra que fluye leche y miel, y tampoco no nos metes en otra tierra donde fluye leche y miel. Le están echando la culpa a Moisés. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Miren, hermanos, esa afrenta. Miren, tengan mucho cuidado ustedes, por favor. ¿No? Versículo 15. Ahí vemos qué cosa, hermanos, su incredulidad, ¿no? Porque Dios había prometido a Abraham la tierra, ¿verdad? Las bendiciones terrenales. ¿Y qué, hermanos? Cuando ellos dicen, no nos has hecho esto, estamos ahí muriéndonos. ¿Qué están diciendo? Son incrédulos, hermanos. Entonces, hay mucho por hablar realmente. Bueno, 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires esas ofrendas, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a uno de ellos he hecho mal. Hermanos, es como por ejemplo, ¿no? Un poco haciendo un comentario mientras leía esto, pensaba, hermanos, es como que alguien dijera, ¿no? Pero pastor, pero mira, desde el momento que estoy siguiendo aquí, me vienen pruebas, he perdido esto, he perdido trabajo. ¿Dónde está lo que yo esperaba? No, lo que tú esperabas no era lo que Dios dice en su palabra. Nunca en la palabra dice que el Señor te va a dar prosperidad. No, están engañados. Yo nunca te dije eso. Al contrario, van a venir pruebas, tribulación, vas a llevar tu cruz en cada aspecto de tu vida. Ese es el Evangelio, hermanos. Llevando a Cristo. Entonces, hermanos, Moisés se enoja en gran manera, su ira santa de Moisés se enoja en contra de esto, ¿verdad? Ese pecado que observan las personas. Y no está mal esto, hermanos, en él, en Moisés. Y dijo a Jehová, no mires esa ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos. Él está diciendo, yo no me he señoreado de la gente, yo no me he señoreado de la congregación, ni siquiera un asnito he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. ¿Estamos, hermanos? Ahí está. Por decir la voluntad de Dios, por seguir la voluntad de Dios, ¿era enseñorearse a la gente? No. ¿Por hacer que la gente cumpla los mandamientos de Dios, era enseñorearse a la gente? No. Así, hermanos, también ustedes tengan presentes estas cosas, por favor. Versículo 16. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, nuevamente, ¿no, hermanos? Todo tu séquito, tú, poneos mañana delante de Jehová,
tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Miren, hermano. Moisés le está diciendo, no solamente la Coré, los 250 con su incensario. ¿Quiénes esas? Somos sacerdotes. Se están yendo en contra de lo que Dios reguló. Los 250 con su incensario, le ponen el fuego, le ponen incienso. A ver, Dios va a determinar. Hermanos, oye, si yo hubiera estado ahí, es que, oye, no, un ratito me doy la vuelta, ¿no? Porque Moisés está haciéndole recordar lo que pasó ahí con Nadab y Abiú también. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Coré también con su incensario y Aarón también. Aarón era el hombre de Dios designado para este fin. Versículo 18. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. A la puerta del tabernáculo de reunión, hermanos. ¿Sabes? Imagínense ahí la escena. 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Miren, hermanos, algo más aquí. Ya Coré había hecho juntar contra Moisés y Aarón, ¿a quiénes? A toda la gente. ¿Y toda la gente? Como borreguitos, siguiendo, sin discernir. Qué tremendo, hermanos. Igual, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Cuando llegó a Jerusalén, ¿no? Hosana, bendito, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre. Después de unos días, cuando los judíos, los fariseos, los ancianos le ponen en contra a Jesús, que dice, crucifíquenos, crucifíquenos. Sí, hermanos, seamos consecuentes con todo lo que estamos aprendiendo, de corazón, hagamos las cosas, hermanos, por favor, no importa el vituperio. Bueno, entonces dice, ¿no? Ya Coré había hecho juntar contra ellos, toda la congregación. Mire cómo había maquinado, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Satanás, ¿verdad? De su padre. A la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Hermano, aquí podemos evocar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que leímos inicialmente, Mateo 24:11, que estamos meditando en la tarde. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí un montón fueron engañados y siguieron a Coré y a su séquito. Y a los 250. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Claro, hermanos, porque el Señor en su ira santa, hermanos, observa a los que se levantan, Coré, su séquito, los 250 y ahora la gente. El Señor le dice a Aarón, tú sepárate junto con Aarón y los voy a consumir, voy a castigarlo. ¿Y qué dice Moisés? Miren este hombre manso, versículo 22. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ¿verdad? Con el mundo, con esas personas. Tener cuidado, claro que sí. Exhortar y advertir, claro que sí. Pero aún, hermanos, no podemos condenarlos, ¿verdad? Tenemos que aún orar por ellos, hermanos. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, perdón, hermanos, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Moisés está intercediendo por esa gente, por la congregación, está diciendo, pero acá hay alguien responsable. Por favor, Señor, no te aires, no derrames tu ira contra todos, ¿verdad? Así como Cristo, ¿no? Moisés es el antitipo de Cristo, el tipo de Cristo, perdón. Cristo en la cruz de Calvario, ¿qué dijo? No, perdónanos porque no saben lo que hacen. Vemos, hermanos, acá nuestro Señor detrás de estas cosas. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, mira, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Ya no aparece aún. Bueno, ¿no? Pero ahí seguían en su intención, ¿quiénes? Coré, Datán y Abirán, y los 250. Y el Señor le dice, apartaos de en derredor de la tienda de ellos, hermanos. 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Ah, miren, hermanos, conocían un montón, daban consejos, pero Moisés dice, hombres impíos, no piadosos, no píos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados.
Hermanos, esta enseñanza que está vigente hasta ahora, y lo vemos en 2 Corintios 6, 1 Corintios 5, en Apocalipsis. Voy a leerles 2 Corintios 6, 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y normalmente estos versículos solamente dicen, esto aplica para el matrimonio. Hermano, leamos todo este pasaje de Corintios, este capítulo, los capítulos anteriores y siguientes. Principalmente es para este tipo de cosas, falsos maestros que estaban ahí pululando en el tiempo que Pablo escribe la carta, hermanos. ¿Hay una aplicación porque hay un principio? Claro que sí, también aplica al matrimonio. Pero acá, hermanos, hay algo tremendo. Hermanos, nosotros podemos tener comunión con esos falsos maestros. El Señor es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está completamente aparte, hermano. La justicia y la injusticia son diametralmente opuestas. La luz y las tinieblas completamente opuestas, hermano, no pueden convivir. Si hay tinieblas y viene la luz, extingue las tinieblas. No pueden convivir, hermanos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión, qué concordia, qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial? Porque esa es la palabra en original. ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial? ¿Hay algún acuerdo entre Cristo y Belial? Nada, hermanos. Cristo, Dios santísimo, purísimo, Belial, el enemigo de Dios. No hay ningún acuerdo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y así podemos seguir. Y luego dice en el 17, 2 Corintios 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Nuevo Testamento, he leído, y esto evoca la palabra que Moisés le dice a la gente, a la congregación. Apartaos de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Hermanos, por favor, no toquéis las cosas inmundas, no consuman las cosas inmundas que se ve por internet, que se ve en otros lugares, ministerios para eclesiásticos, por favor. ¿Para qué, hermanos? Para que no sean contaminados ustedes, sus familias, sus matrimonios, sus hijos, la iglesia, hermanos, la iglesia. Y así podemos ver muchos pasajes, incluso en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo, versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Esta es una lista exhaustiva o es una lista general? Porque alguien podría decir, bueno, acá el apóstol Pablo dice que yo no me junte con alguien que se llama hermano, pero que es drogadicto. Y acá como dice fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, no dice drogadicto, así que no tengo ningún problema con juntarme con alguien que se dice hermano, pero que es un drogadicto. No, esta es una lista general, no es exhaustiva. Aquí entra cualquier otro pecado, hermanos. Y tenemos que ser obedientes a la palabra. El Nuevo Testamento los estoy leyendo. 1 Corintios 5. Mucho hay por hablar de esto también, hermanos. Tengamos mucho cuidado con estas cosas, hermanos. Mucho cuidado, nuestro Señor. Pedro, Judas, Pablo, Antiguo Testamento, la carta de los Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, por todos lados. Y lo que le dice Moisés a la congregación es, apártense, no tengan nada que ver con ellos, no toquen sus cosas inmundas para que no perezcan ustedes junto con ellos. ¿Eso evoca qué, hermanos? Evoca, hermanos, perecer. ¿Qué evoca? A la vida eterna, a la salvación o la perdición en el infierno, hermanos. Importante tener en cuenta esas cosas. Y así continúa, hermanos. Tesalonicenses también, Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, 1 Timoteo 6, 2 Timoteo 3. ¿Cuánta enseñanza de las Escrituras respecto a estas cosas, hermanos? Entonces, hermanos, el versículo que leímos era el versículo 25. Moisés se levantó, fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor. Se apartaron en la congregación, ¿verdad? Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceré que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Está? Moisés está diciendo, ahora ustedes van a ver si estoy actuando por mi propia cuenta o si es de la voluntad de Dios. Si como mueren todos los hombres, murieren estos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo mueren todos los hombres? Enfermedades, de viejos, ¿no?
Entonces dice, si estos que están aquí mueren como todos los hombres, entonces dice aquí, Jehová no me envió. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, hermanos, Moisés está diciendo, si mueren de una muerte natural o si mueren a espada, como mueren todos los hombres, Dios no me envió. Mas si Jehová, versículo 30, hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragaren con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahí Moisés está diciendo, si Dios les hace morir de una manera nueva, distinta a lo que normalmente mueren los hombres, si abre la boca a la tierra y los traga, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Hermano, ¿está claro hasta ahí? Perecieron, no solamente murieron, hermano, se fueron al infierno todos. Sí, hermanos. 34. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Ellos no se arrepienten y no dicen, oh, hemos pecado contra Dios, sino miran la consecuencia. Así como, ¿quién? Como Simón el mago. Igualito, ve la consecuencia. Que no me suceda esta cosa que está diciendo Pedro. En vez de decir, he pecado contra Dios. ¿Verdad? Entonces ellos dicen, no nos trague también la tierra. Hermanos, ¿dónde queda el dispensacionalismo? ¿Estos eran creyentes? ¿Dónde está que todos los israelitas están con Dios? ¿Dónde queda eso? Entonces, hermanos, ¿y ellos eran circuncidados o no? Circuncidados y todos se fueron. Así como en el Nuevo Testamento, los fariseos se querían circuncidados, se perdieron. Judas también se perdió. Así que eso nos salva, hermanos. 35. También salió fuego delante de Jehová y consumió a 250 hombres que ofrecían el incienso. Los 250 mueren de esa manera. El Señor los quema, los consume. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de medio del incendio, derrame más allá el fuego porque son santificados. Claro, porque los incensarios eran santificados, ¿no? Entonces dice, agarra esos incensarios, sácalos afuera. 38. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Entonces tenían que hacer unas planchas, fundirlo, hacer unas planchas. ¿Para qué? Para cubrir el altar. Como una señal, hermanos. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel, como una advertencia. Cuando miraban eso, tapando el altar, ¿qué tenían que decir ellos? Oye, eso salió de los incensarios de aquellos 250, ¿verdad, hermanos? Y el sacerdote Eleazar, ¿qué dijo? ¿No lo hago? No, versículo 39. Tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y lo batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos, hermano, y todo esto que estamos leyendo debe quedar de recuerdo para nosotros, ¿o no, hermano? Ahí está. Y esto quedó de recuerdo para ellos, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón, ¿no? Que se vaya en contra de la adoración regulada, se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Hermanos, yo no sé cómo cuando se ponen estas personas reformadas a poner música del mundo ahí, a hacer bailar a los jóvenes, pervertir a los jóvenes con sus enseñanzas demoníacas, doctrinas de demonios, como dice, no sé cómo, no tienen temor, hermanos, no tienen temor delante de Dios. Entonces, hermanos, 41, miren lo que sucede el 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Hermanos, le echaron la culpa a Moisés. Qué tremendo, ¿no, hermano? Si era algo milagroso, era una muerte milagrosa, la tierra se abrió, los murieron, el fuego mató los... Y ellos le echan la culpa. Miren esa ceguera, hermanos. Hijos de Israel.
¿Hijos de Israel espirituales? ¿Hijos de Abraham espirituales eran? No. El día siguiente toda la congregación, hermanos, miren esta palabra, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Pueblo de Jehová, le dicen esos 250 que Dios consumió. Y le echan la culpa a Moisés. Duros de servir eran, hermanos, duros de servir. Y además, hermanos, ellos no se dieron cuenta que habían sido salvados. ¿Por qué? ¿Quién había intercedido por ellos? Moisés. Y le estaban echando la culpa a Moisés. 42, versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Hermanos, miren, apartados de medio de la congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron, hermanos. Pero, ¿podían apelar algo más? Hace rato, Coré era el que estaba levantando todo, ¿verdad? Coré era el que los había llevado. Moisés intercede, ¿y qué hace Dios? Ya, le dice, apártese la congregación. Pero ahora era la congregación misma la que se estaba poniendo en contra de Moisés. Hermanos, ya no había vuelta que dar. Miren, entonces Moisés dijo a Aarón, versículo 46, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Quién lo paraba, hermanos? ¿Qué tenía que hacer Aarón? El incienso, el fuego, ¿verdad? Incensario, el fuego, ponerle incienso. Y, hermano, ¿qué representaba eso? La oración de Jesucristo. Pero es lo único que nos puede salvar, hermanos. La intercesión de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador. El único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, y eso es lo que hace Aarón. De manera regulada, él sí podía hacerlo, no los otros. Él sí podía tomar el incensario y ofrecerle el incienso a Dios. Y era aceptado. Entonces, ¿qué hace? Versículo 47. Tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. Es la obra de Cristo detrás de todo esto, hermanos, por si acaso. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Hermanos, ¿qué tal enseñanza? Sin los muertos por la rebelión de Coré, los 250, y Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Qué precioso pasaje, hermano. Y Judas lo pone como ejemplo a Coré de los falsos maestros para advertirnos a nosotros. Porque cuando Judas escribe, lo escribe para los hermanos, pero también para nosotros, hermanos, ¿o no es para nosotros? Entonces, hermanos, vemos acá rebeldes a la voluntad, que eran rebeldes a la voluntad de Dios, rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes contra la autoridad que puso Dios ahí, Moisés y Aarón, rebeldes contra la oración regulada por Dios, no les importaba, eran irreverentes, ansiaban renombre por ante la congregación, porque querían estar como sacerdotes, querían renombre, hermanos, ansiaban autoridad sobre la congregación. Y así, hermanos, ya estamos con el tiempo, y es por eso que el apóstol, vamos a terminar leyendo ese versículo. Yo tenía otras cosas más para citarles, pero me detuve más en explicar algunas cosas. Aquí está la palabra del Señor, dice, ¡ay de ellos! Hablando de los falsos maestros. ¡Ay de ellos! Miren esa advertencia, que deberían escuchar muchos esto. Porque han seguido el camino de Caín, que ya vimos a las 4 de la tarde, hermanos, de las semanas pasadas, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, lo que vamos a ver hoy día a las 4, y perecieron en la contradicción de Coré, lo que hemos visto ahora, amados. Tengo que unos comentarios cortos. Del puritano William Jenkins. Hermanos, esto no es nada nuevo. Esto no lo van a escuchar ustedes en esos círculos, ministerios para eclesiásticos. No lo van a ver, hermanos, porque si no irían contra sí mismos. Ellos no van a decir, oye, el rogue es mundano. No. Ustedes ya leyeron, ya ahí les puse en la semana pasada los artículos. Ustedes mismos lo han visto con sus propios ojos, hermanos. Pero miren lo que dice el puritano William Jenkins. Hermanos, es un libro de como 200 páginas respecto a Judas, comentario que se... Es tremendo.
El pecado de Coré fue su empeño por invadir el sacerdocio. ¿Buscáis también el sacerdocio? ¿No le dice Moisés? Y debido a todo el pueblo del Señor, y debido a que todo el pueblo del Señor era santo, como alega Coré, por lo tanto pretende que otros tenían tanto derecho a destituir el cargo y la función de Aarón como el propio Aarón. Y que puesto que el pueblo tenía una santidad por vocación a la gracia, por la cual los israelitas se distinguían de otras naciones, no se necesitaba santidad de consagración especial para distinguir el sacerdote de los demás israelitas. Ellos dicen, todos somos iguales, todos somos santos, también podemos ser, somos sacerdotes. Se equivocaron. Ahora bien, que este pecado de Coré, que fue una invasión del oficio sacerdote, aún puede cometerse en los tiempos del Nuevo Testamento. Es claro, porque el apóstol lo reprende así. Y no puede cometerse de otra manera en los tiempos del Evangelio, sino mediante la intrusión de personas no llamadas en el ministerio del Evangelio. Más adelante dice, ¿no? Dice, de todo lo cual se deducirá inevitablemente que aquellos que entren en el nuevo oficio del ministerio solo bajo el pretexto de sus capacidades internas, sin recibir una comisión y autoridad de parte de Dios y una separación particular para este oficio, son culpables de pecado contra Dios, que fue el pecado de Coré. Es un estrato pequeño, hermano, sería bueno que se lea todo. De Albert Barnes, otro comentario, este es más corto. El sacerdocio arónico era de designación divina, y así al rechazarlo los conspiradores realmente se estaban rebelando contra Dios. Coré y su compañía, que se atrevieron a entrometerse en el oficio sacerdotal, fueron destruidos por el fuego del Señor a la puerta del tabernáculo del Señor. Hermanos, el puritano Matthew Henry, qué tremendo, hay mucho, muy bonito, dice, ¿no? Hablando del libro de Judas. Denme 5 minutos, hermano, y terminamos, ¿no? Esta es una reunión especial, ¿no? Es una reunión especial porque ya las cosas que sabemos. Además creo que estamos un poco más cómodos. Esta epístola, dice el puritano Matthew Henry, está dirigida a todos los creyentes del Evangelio. Miren, todos los creyentes del Evangelio, para nosotros también, hermano. Su intención es resguardar a los creyentes contra los falsos maestros que habían empezado a infiltrarse en la iglesia cristiana y de diseminar preceptos peligrosos para reducir todo el cristianismo a una fe solo de nombre y a una profesión externa del Evangelio, habiendo negado así las obligaciones de la santidad personal. Hermano, eso lo vemos, ¿no? Es evidente. Lo halagaban con la esperanza de la vida eterna a la gente. Tienes vida eterna, tienes salvación, ahí está la doctrina, conoce la doctrina de la gracia, sí, ahora le mete mundo. Uy, hermano. Se demuestra el vil carácter de estos seductores y se pronuncia su sentencia. Y la epístola concluye con advertencias, amonestaciones y consejos para los creyentes. En otra porción dice, los cristianos son llamados del mundo, de su mal espíritu y temperamento, son llamados a ponerse por sobre el mundo, para cosas más elevadas y mejores, para el cielo, para las cosas invisibles y eternas, llamados del pecado a Cristo, de la vanidad a la seriedad, de la inmundicia a la santidad. De la inmundicia a la santidad, hermanos. En todo aspecto de nuestra vida. Más adelante dice, ¿no? Mire, dice, debemos contender eficazmente por la fe, oponiéndonos a los que la corrompen o depravan, los que se infiltran sin ser notados, los que rectan como sierpes, los que se arrastran como serpientes. Qué tremendas palabras, creo que es más fuerte el puritano Matthew Henry. Dice, más adelante, los privilegios externos, la profesión y la conversión aparente no pueden guardar de la venganza de Dios contra los que se desvían volviéndose a la incredulidad y a la desobediencia. Más adelante, los falsos maestros son soñadores, mancillan grandemente y hieren penosamente el alma. Estos maestros son de mente perturbada y espíritu sedicioso. Mente perturbada. Cuidado, hermanos. ¿Acaso no tienen mente perturbada aquellos que nos tratan de decir que está bien que el matrimonio civil se apruebe en cierta, ¿no? Como un hombre, como comentaba el hermano de allá de Estados Unidos, ¿no? Y si los jueces no querían aprobar el matrimonio, no estaban de acuerdo con la unión civil, entonces ¿para qué estaban en el cargo? Un reformado. Los hombres sensuales se separan de Cristo y de su iglesia y se unen al diablo, al mundo y a la carne con prácticas impías y pecaminosas. Ahí está toda la música del mundo también, hermano. Los hombres sensuales no tienen el espíritu de santidad y quien quiera no lo tenga, no pertenece a Cristo. La gracia de la fe es santa hasta lo sumo, porque obra por amor, purifica el corazón y vence al mundo, por lo cual se distingue de la fe falsa y muerta.
Debemos vigilarnos los unos a los otros fielmente, pero con prudencia, para reprobarnos los unos a los otros y dar un buen ejemplo a todos los que nos rodean. Esto debe hacerse con compasión, diferenciando entre el débil y el soberbio. Debemos tratar a algunos con ternura, a otros salvar con temor, enfatizando los terrores del Señor. Todos los esfuerzos deben realizarse con aborrecimiento decidido de los delitos, cuidándonos de evitar todo lo que lleve la comunión con ellos o que haya estado conectado con ellos. Separación primaria, separación secundaria. Que el mundo, esos medios no quieren, no lo promocionan, no lo enseñan. Qué tremendo, hermanos. Vamos a orar al Señor, por favor. Miren, yo les ruego, amados hermanos, visitas, si alguien no está en Cristo, corra a Cristo. Miren las advertencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, una vez más decirles, por favor, sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y desechen cualquier tropiezo, cualquier cosa que se desvía de lo que lleva a una práctica piadosa. No solamente doctrina, sino doctrina y práctica piadosa. Vamos a